Madrid, capital mundial del jazz en este mes de noviembre, gracias entre otros a Luis Martín, veterano periodista y muchas más cosas en el mundo del jazz y en otras músicas. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, Emilio. Y bueno, pues el cartel casi inmejorable, ¿no?, lo que ha venido este año. Ha habido una serie de circunstancias, ha habido una concatenación de circunstancias, como siempre digo, ¿no? Había muchos artistas en gira extraordinarios, bastaba con saber quiénes eran y ubicarles, ¿no? Y luego hay algunos que son, por deseo exclusivo de la dirección, están ahí, entonces ha habido que buscarlos. Pero sí, ha habido yo creo que este año es posiblemente el mejor año en muchos años, además, no solamente en las ediciones de Jazz Madrid, sino del antiguo Festival de Jazz de Madrid. Que una de las cosas que pretendéis es que, eso es lo que yo he comentado, ¿no?, que Madrid sea una referencia mundial en noviembre para el jazz. Quizás era un hueco que había en el mes de noviembre, porque a lo mejor otros estaban más complicados. Básicamente, de lo que se trata, más que de meses, o hablar que en el mapa del jazz europeo al menos, aparezca la ciudad de Madrid convenientemente referenciada, como lo está en San Sebastián, como lo está Umbría, como lo está en Berlín, otros festivales importantes. Creo que se va cumpliendo y creo que con un poquito más de esfuerzo en adelante se puede llegar a cumplir perfectamente. ¿Cuál ha sido el que más trabajo te ha costado dialéctico de convencer de los grandes músicos internacionales que vienen? Posiblemente el más complicado y uno de los más queridos haya sido Bill Frisell, el guitarrista. Siempre comento que hay dos guitarristas en estos momentos realmente importantes, uno es John Scofield y otro es Bill Frisell. A John Scofield este año le hemos dado vacaciones porque le hemos tenido, ha venido mucho a Madrid le hemos tenido en otras ocasiones, cada año hacía un proyecto diferente, a cuál más interesante, y entonces no podíamos escatimarle, ¿no? Y venía. Este año no tenía proyecto y por fin pudimos captar a Bill Frisell, pero no ha sido fácil. Pero bueno, al final está ahí. Ahí están, y también están los grandes españoles. Yo creo que están prácticamente todos, o casi todos. Hay una cabida bastante grande para la parte del jazz local, como la hay para el mundo de las mujeres. Para las mujeres también, sí. Y hay españoles veteranos, hay emergentes, hay gente instalada, y sobre todo lo más importante desde mi punto de vista, Emilio, es que se lleva a varios de ellos a un escenario mayor al que se les ha llevado hasta hace poco. Se les lleva, por ejemplo, se triplica el aforo llevándolos al Teatro Fernán Gómez, ¿no? Los dos centros neurálgicos del festival son Conde Duque y Fernán Gómez, y por ejemplo a Fernán Gómez irán hasta 4 propuestas, una de ellas Moisés Sánchez, que esa es una apuesta mía casi personal. Pues enhorabuena. Sin casi, es personal, sí, es extraordinario. O sea, si Moisés estuviese en Estados Unidos, iría a la rueda de Brad Mehldau sin ningún tipo de problema, de Keith Jarrett. Él estará allí presentando su último disco, estará también el mejor trío de jazz flamenco del mundo, que son Carles Benavent, Tino Di Geraldo y Jorge Pardo. Estará Jorge Pardo cerrando, y estará un trompetista fantástico que se llama David Pastor. No quiere nuestro país que haya muchos trompetistas, pero hay 2 trompetistas extraordinarios en el festival. Uno es David Pastor, que viene al Fernán Gómez, y en la parte de distritos estará Reinald Colom, que es catalán y es extraordinario también. Y sí, para que no falte nada, clases magistrales, conferencias, coloquios, todo eso es un atractivo especial para que, además de escuchar la música, pues documentarte o escucharles a ellos así. Siempre defiendo, no sé si es ánimo corporativista, pero siempre defiendo la parte intelectual de todos estos conciertos. Creo que el jazz es la música mejor abrazada, mejor y más abrazada que hay de la popular a la vida. Década por década, podría demostrarlo si dispusiéramos de tiempo en otro momento, podría demostrarte cómo va cambiando a medida que van cambiando los acontecimientos sociales, y evidentemente yo creo que el jazz hoy por hoy no se explica solamente con música. De hecho, de Jean-Pierre Leloir, el fotógrafo del que tenemos una exposición magnífica en Conde Duque, se decía que era como otro músico más. Los músicos improvisaban y él improvisaba en el campo de batalla con su ojo privilegiado, que era el objetivo de su cámara, haciendo en ese momento pues maravillas con los músicos, ¿no? Hay efectivamente conferencias, hay una dramatización teatral de textos de Boris Vian, de Jack Kerouac, que yo mismo me he encargado de seleccionar, a cargo de una compañía de teatro, de Juan Carlos Corazza, muchísimas cosas. Hablábamos fuera de cámara también del gran cambio que ha habido afortunadamente en España con el mundo del jazz, que hace 30 años se pusieron unos cuantos locos, entre ellos tú, y el whisky jazz y una serie de elementos muy pequeños. Ahora no es que sea mayoritario, pero es de inmensas minorías.
Yo creo que sí, hablábamos de ese lema, de esa máxima de inmensas, de inmensas minorías. Sí. Yo creo que sí que es ajustado hablar en esos términos, porque ha habido durante muchos años una serie de teóricos que yo creo que no hemos sabido en un momento determinado explicar cuál es la clase de fascinación que se esconde detrás de un disco de jazz o de un concierto. Creo que eso se ha ido afinando en los últimos años, se empieza a explicar bien, los músicos empiezan a exponerlo también bien, su conocimiento, y el público es receptivo a todo esto, ¿no? Y entonces el público empieza a demandar el jazz. Prueba evidente, los conciertos, el taquillaje se agota, pero no solamente aquí, sino en general, como bien decías... Sí, en España. En toda España, en todo el Estado. Entonces eso es muy halagüeño, muy interesante. Y la última, estaríamos hablando aquí horas y horas, pero en fin, vendrás para hablar luego de fuera del festival. Cuando ¿no? vosotros queráis. Pero la última es muy fácil. Un rockero como tú, teóricamente, por tu trayectoria, por tu edad, ¿cómo llegaste al milagro del jazz, a admirar esta música? Porque tenía mucho mérito entonces, los años 70 y tal, 60. Muchos de nosotros, por una cuestión generacional de edad, unos se iniciaron en la difusión del rock, otros se iniciaron en la difusión del folk. Sí. A mí me tocaron varias parcelas juntas, ¿no? O sea, yo he sido jurado de folk en muchísimas ocasiones, ¿no? El jazz me empezó a interesar aproximadamente con 17 años, evidentemente me interesaba lo que tenía más cerca. Pues es muy simple, muy sencillo, siempre lo digo, y además lo comentaba hace un momento. El jazz es el eje de la música popular. Cuando descubres eso, empiezas a escarbar, empiezas a ir al pasado, al presente, y te das cuenta de que todo, absolutamente todo, proviene del jazz. Julio Iglesias no. Ya, claro. Pero Los Triunfitos tampoco. Tampoco, efectivamente. Pero el resto de cosas que estamos escuchando está en todas partes. En todas partes. Y entonces, cuando te das cuenta de eso, y de eso hace ya más años de los que yo quisiera, Emilio, pues claro, no te pasas al jazz, sino que simplemente empiezas a hablar de todo esto, y lo que es mejor, la gente te empieza a escuchar o te empieza a leer, y bueno, pues todo va bien, ¿no? Pero vamos, yo no me he olvidado de otras músicas. Ya, lo sé por tu trayectoria, porque además no hay que olvidarse de... No, hay una parcela, precisamente un apartado dentro de este programa. Siempre he querido, esta programación que hemos preparado, siempre he querido que sea jazz en estricta puridad terminológica. Sí. Pero este año, porque pensé que había algunas personas que no me apetecía, algunos artistas que no me apetecía que se escapasen, por ejemplo es el caso de Lila Downs, habilité una sección que se llama No Solo Jazz, que responde a un programa de radio que yo tuve hace mucho tiempo. Y entonces dije, bueno, pues es perfecto, porque de este modo, muy pocos, son apenas 2 artistas, ¿no? Pero hay una sección que se llama No Solo Jazz, y es por eso, porque no abandono las otras músicas. No solo jazz, pero mucho jazz. Madrid, capital mundial del jazz en noviembre. Gracias a Luis y a mucha otra gente, gracias por estar con nosotros y suerte. Muchas gracias a vosotros. Gracias.